es Oliver Rúa, soy médico oncólogo y el día de hoy me toca compartir el tema de agonía y sedación paliativa, ¿no? Como dentro del programa de este Congreso de Atención Domiciliaria Oncológica. Un tema muy importante porque todos nosotros en algún momento estamos atendiendo a pacientes de este tipo y compartir un poco la experiencia y también algunos conceptos que creo son importantes recalcar. Bueno, cuando me formé en el tema de cuidados paliativos en Salamanca, en España, uno de los trabajos que tuvimos que hacer fue analizar la vida de Carlos Cristos. Carlos Cristos es médico, es además músico, artista, inventor, y tuvo la suerte de vivir una enfermedad difícil, la esclerosis lateral amiotrófica. Él decidió compartir su experiencia a través de un documental. Grabó todo el proceso de su enfermedad hasta el final de sus días, hasta que falleció. Y es un modelo de seguimiento en cuidados paliativos porque se deja como tarea examinar cómo él fue durante el proceso de la enfermedad, cómo se fue deteriorando, cómo tenía hechas ya algunas previsiones. Se aprendió mucho del tema del testamento vital o de voluntades anticipadas, que es un concepto que también me parece importante remarcar para el tema de la agonía. Y siempre fue muy sincero al transmitir las sensaciones que iba teniendo conforme iba progresando en la enfermedad oncológica, ¿no? Él decía, esta enfermedad la entiendo con la cabeza, pero no con el corazón. Y poco a poco se iba deteriorando, pero nos enseñó conceptos importantes sobre la muerte al final de la vida, el tema de la intimidad con la pareja, la neurología del morir, los cuidados paliativos y una muerte digna, ¿no? Carlos Cristos luego falleció, pero bueno, nos dejó un legado importante en cómo afrontar una enfermedad terminal y poder entrar dentro del ambiente familiar y cómo incluso el cuidador principal también necesitaba una atención diferente, ¿no? Porque cada vez él se iba deteriorando. Y es que el tema que voy a hablar de agonía ya habla de un proceso próximo a la muerte, ¿no? Si bien nosotros atendemos pacientes durante el proceso de cuidados paliativos, a lo largo de su enfermedad, ya hablar de agonía es hablar de ese estado que precede a la muerte en las enfermedades en que la vida se extingue gradualmente y que generalmente suele corresponder a días, ¿no? Algunos hablan que habitualmente puede ser inferior a una semana, pero puede durar también un poco más, ¿no? No necesariamente se restringe solamente a una semana. Y aquí, por ejemplo, en esta fotografía, este es un cuadro de un pintor, se llama Ferdinand Hodler, que retrató a su familiar cuando decidió cuidarlo y justamente lo retrata aquí, la pintura se llama Valentine, y lo retrata justo en esos días de agonía, ¿no? Como su familiar se iba deteriorando, si ven la posición del cuerpo, ¿no? La situación de un nivel de conciencia disminuido, parámetros que más o menos a través ya de una pintura nos permiten más o menos evidenciar que la persona está entrando en un proceso agónico. Entonces, la palabra agonía viene de un término griego que significa máximo esfuerzo, máximo trabajo o sufrimiento. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta cuando un paciente está entrando a un proceso de agonía, ¿no? Vamos a ver que aparecen cambios a nivel físico y a nivel emocional. A nivel físico vamos a tener que se va a presentar un aumento en la debilidad del paciente, el paciente va a tener mayor postración, es una cosa muy habitual cuando a veces nosotros en la atención a domicilio que hacemos de pacientes, alguna vez yo he visto un paciente inicialmente, luego veía que conversaba con él, el paciente si bien tenía un cáncer de pulmón avanzado, se sentaba con el andador, iba hasta el baño y luego de unas 3, 4 semanas volvía a verlo porque habíamos hecho un cambio con algún colega y lo veía ya al señor totalmente postrado en cama, casi sin hablar. Entonces son estos cambios que si uno lo ve al paciente después de un tiempo se da cuenta pues que está entrando a este proceso, ¿no? La postración. Y otra de las cosas que también caracteriza a esta etapa es la pérdida de la ingesta. Algo muy difícil de explicar a veces a la familia y creo que el primer concepto que por aquí comenzaría a introducir es el hecho de enseñarle a la familia que a veces las enfermedades oncológicas, no a veces, la mayoría de veces, quitan el apetito al paciente y por lo tanto el paciente por la situación de enfermedad
tiene menos hambre, ya no quiere comer, y no es necesario hacer que coma el paciente de una forma obligada, porque primero que su organismo ya no está asimilando esos nutrientes, y segundo porque la mayor enfermedad se produce en el cuerpo una sustancia que se llama TNF. El factor de necrosis tumoral es aquella sustancia que quita el apetito y va poniendo a los pacientes en el estado de hiporexia y caquexia, ¿no? Y además de las interleuquinas. Entonces, es a veces muy difícil, y esto es una de las cosas que a mí más me costaba, era decir a la familia que ya no le den comida, que ya no intenten que coma como antes, ¿no? Hay que restringir a lo que solamente el paciente desee. Y otra cosa también importante hablar de la pérdida de ingesta es explicarle a la familia que como el nivel de conciencia del paciente va disminuyendo, uno no le puede forzar alimentos porque podríamos condicionar un proceso de broncoaspiración y al contrario, eso iría en el mayor deterioro del paciente, ¿no? Hay alteración de las constantes biológicas. Esto es algo que también es importante mencionarlo y aprender. Cuando tenemos un paciente con neoplasia, generalmente los pacientes que ya están entrando a un proceso agónico son pacientes que tienen alta carga de enfermedad tumoral. Si uno les dosara células tumorales en sangre, seguramente que salen altísimas. Y en ese momento, si al paciente que nosotros vamos a ver en su cama le hacemos una tomografía, probablemente incluso le encontremos metástasis por todos lados. ¿Eso qué significa? Eso significa que también puede haber alteraciones a nivel del sistema nervioso autónomo. Por eso es importante ser muy flexible cuando a veces uno encuentra una taquicardia, si ya uno descartó fiebre, si ya uno descartó algún evento o situación de dolor intenso, el paciente por su propia enfermedad puede estar taquicárdico o puede tener también disautonomía y la presión puede estar ya disminuida o más que elevada suele verse disminuida, ¿no? Un paciente de tendencia a la hipotensión. Entonces, eso también se puede ver. El paciente puede tener situaciones de frialdad a nivel del cuerpo a pesar de estar abrigado, problemas de temperatura, y estos tipos de detalles son importantes porque pueden presentarse en un paciente oncológico en un estado agónico y no necesariamente va a ser una alarma para ponerle más suero, ¿no? A veces cuando llego a domicilio y con las enfermeras dicen, doctor, le vamos a pasar más líquido para que recupere la presión, y a veces no es así, más bien ponerle más líquido puede ser peligroso y contraproducente, ¿no? Lo podemos sobrecargar a un paciente ya frágil y cuyo cuerpo tal vez no va a asimilar cantidades de hidratación abundante. Entonces, las alteraciones de las constantes biológicas podrían darse. Esto también sucede por ejemplo, con la saturación de oxígeno, ¿no? Hay que tal vez desterrar la idea de que tomar la saturación en un paciente con cáncer de pulmón es un parámetro ya para monitorizar el tratamiento muchas veces. Más importante es la sintomatología y la signología del paciente, ¿no? No porque saturó 86 y ayer 88 voy a hacer cambios en el tratamiento, le voy a poner más corticoides o más oxígeno, porque yo sé que el paciente va a estar desaturado, ¿no? Y que puede tener incluso episodios de baja saturación de oxígeno. Y a nivel emocional, hay formas hipoactivas de la enfermedad, como la resignación, el silencio, las miradas, ¿no? Que puede dar el paciente o el familiar, y formas también, acá es hiperactivas, ¿no? Como son las crisis, la ansiedad, la agitación. Esto se ve más en el paciente. Entonces, pero también hay que tener cuidado de cuando el paciente entra en un estado agónico, no cometer errores que pueden ser irreparables en nuestra relación con la familia, ¿no? Por ejemplo, existe la tradición de muchos médicos de ser gurús o vaticinadores de la muerte de un paciente solamente por el estado en el que está. Muchas veces uno atina, o hasta las enfermeras con experiencia, y dicen, no, se va a morir esta tarde, se va a morir mañana, ¿no? Pero es a veces para la familia muy difícil, o de mucho riesgo al decir esto cuando las cosas no suceden así, ¿no? De repente dice, se va a morir esta tarde, recordamos todos al doctor House, que si bien nos ofrecía un conocimiento profundo en la medicina, pero para hablar era bastante torpe para comunicar noticias, ¿no? Y el paciente, por ejemplo, muere en varios días. O si no, no podemos hacer nada más, le sedaremos y no se enterará al paciente. Y a veces recordemos que estas frases son dichas muy cerca a la cama del paciente. Y hay que también acordarse que un paciente en agonía todavía puede tener ciertas percepciones a nivel táctil y auditivo incluso, ¿no? Entonces hay que también tener cuidado en el proceso ya agónico del paciente de no ser tajante. Cada persona es muy diferente, cada persona responde diferente a este tipo de situaciones, y hay que tener mucho cuidado con la información. Entonces,
el objetivo del tratamiento en la situación de agonía o en la situación de los últimos días tiene que cubrir ciertas necesidades como son el confort del paciente, que puede estar no solamente en el ámbito medicamentoso, sino en el tema de qué familiares lo van a ver, en el ambiente donde va a estar, la prevención de las crisis, porque sabemos que cuando un paciente entra en agonía está más susceptible de comenzar a tener crisis a nivel físico y a nivel emocional, ¿no? Por ejemplo, a veces dar el confort al paciente es buscar qué le crea disconfort. Tal vez de repente el hecho que entren muchas personas a la habitación, un ruido, tal vez que se le converse mucho cuando ya el paciente su nivel de conciencia ha disminuido. Y prevención de las crisis a nivel físico implica estar preparados para responder a situaciones bruscas, por ejemplo, que el paciente presente convulsiones, ¿no? Si tiene la susceptibilidad de hacerlo, problemas de hemorragias, esto es también estertores a nivel pulmonar, hay que dejar medicación siempre pautada para eso. Después voy a comentar algunos aspectos más puntuales en estas situaciones, ¿no? Y también se habla de la prevención del recuerdo doloroso. Puede ser que hayan imágenes, sonidos, comentarios, olores que tal vez hasta para el familiar le despierten también una sensación de angustia, ¿no? Esto ya es más relacionado al tema del cuidador, ¿no? El recuerdo doloroso. Puede estar incluido a este tipo de elementos también. Ahora, el modelo de atención para un paciente en agonía es importante que incluya una evaluación intensiva. Recordemos que la situación de agonía en un paciente es una situación dinámica. Son los días donde más va a cambiar el paciente, de un día para otro, ¿no? Puede decir, doctor, ayer estaba tranquilo, al día siguiente todo está agitado, no está respirando bien, ayer sí estaba tranquilo, se puede ocluir, puede tener una retención de orina. Es decir, las cosas que a veces uno no ve tan frecuente en un paciente que lo va a visitar de tiempo en tiempo, en la agonía sí puede ser esto más cambiante. Por lo tanto, es importante también que haya una revisión del equipo constante del paciente. Generalmente, cuando un paciente entra en agonía, pues lo tenemos que ver más seguido. Y esto también va a implicar ajustes en el tratamiento farmacológico, ¿no? Muchos pacientes están tomando su medicina de forma regular, ya para la presión, para controlarle un poquito de repente el sueño, y de un momento a otro el paciente ya comienza a tener una disminución del nivel de conciencia y se pierde la vía oral. Entonces, ahí es donde hay que plantearse, el equipo rápidamente tiene que plantearse, ahora cuál es la mejor vía de acceso para el paciente, ¿no? Le ponemos una subcutánea, o de repente el paciente está muy caquético, o está muy edematoso y la subcutánea no es una medida útil en ese momento, hay que ponerle una vía intravenosa, o etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ver la forma de acomodarnos a la situación cambiante del paciente en agonía. Y lógicamente esto va a implicar la prevención y tratamiento de los síntomas, ¿no? Hay cosas que se tienen que cuidar de forma un poco diferente cuando el paciente está en estado agónico, que no van a ser tan activas como el paciente que está todavía más despierto y que está todavía manteniendo una condición de salud un poco mejor. Por ejemplo, una de las cosas que a veces le cuesta mucho al equipo o a los médicos es informar que se van a retirar fármacos que habitualmente el paciente tomaba toda la vida, ¿no? No, su pastillita para la tiroides, esa nunca la deja de tomar. Y hay que decirle a la familia que como el paciente ya se está deteriorando más, estamos entrando a días probablemente a los días finales, no es necesario darle la pastilla para la tiroides, porque eso no le va a repercutir en su vida futuro, en sus días siguientes, ¿no? Quitar la pastilla para la glucosa, quitar de repente la pastilla para la presión, eso también es muy importante, ¿no? La medicación, controlarla. Los pacientes que entran en estado agónico por los temas de la disautonomía que les hablaba, suelen tener las presiones más bajas. Y yo hace poco fui a ver a un paciente que tenía su captopril, su enalapril, ¿no? Un paciente que si bien no estaba en agonía, pero ya sus presiones estaban bastante bajas, ¿no? Y en ocasiones estaba teniendo episodios de mareo. ¿Por qué? Porque no se retiraban esos fármacos. Con mayor razón, en el momento de la agonía hay que retirar fármacos, ¿no? Que no sean necesarios. Entonces, es un poco la estrategia para con los pacientes y esto va a implicar medidas, primero, no farmacológicas generales en el paciente agónico, que tienen que ver con medidas físicas, ¿no? Los cambios posturales con suavidad. También muchas veces he observado que cuando va a domicilio, un paciente que ya estaba bastante postrado se le moviliza cada 6 horas, cada 3 horas, cada 4 horas. Si cuando el paciente entra en agonía es importante que el médico
que evalúa al paciente se comunique con la familia y le diga que ya no es necesario movilizar al paciente tantas veces, ¿no? Porque dicen, no, vamos a movilizarlo para que no haga úlcera. Pero ya cuando el paciente entra en agonía, no es necesario aumentar o dejar a una frecuencia tan alta las movilizaciones, porque tú movilizas una úlcera en días, pero si el paciente ya está entrando en la fase agónica, pues el paciente tampoco es que va a tener mucho tiempo para hacer las úlceras. Entonces, tiene que disminuir también los cambios posturales y tienen que ser estos con suavidad. Hay una serie de aditamentos que podemos usar, como almohadas para posturas antiálgicas. Generalmente se suele mencionar que el paciente en la agonía tiende a buscar una posición antálgica, una posición natural para descansar, puede ser una posición fetal, semifetal, con un brazo flexionado, qué sé yo. Entonces se va dando cuenta también, ahí es importante el rol del cuidador, que está un poco, que conoce más a su familiar y nos puede explicar de cuál es la posición que él está adoptando. Bueno, y esto, cuidado y masaje de la piel, esto es importante, y los cuidados de la boca, que eso sí quería un poquito mencionar con algo de más detalle, ¿no? Por ejemplo, en cuidados de la piel, de repente es un paciente que ya tenía úlceras, un paciente con una neoplasia de larga data. En úlceras, el concepto sería solo evitar dolor, sangrado, más no curación, ¿no? O sea, no vamos a intentar a un paciente en agonía seguir echándole el cloruro todos los días para curarle la herida, porque ya no es el objetivo, ¿no? Entonces el objetivo sería saber si esa herida le está causando dolor, si está sangrando mucho, y podemos seguir usando los anestésicos. Si hay opción de usar anestésicos locales, se pueden usar con una frecuencia hasta cada 6 horas. Y por ejemplo, cuando también haya úlceras que estén algo infectadas, una rápida o una medida bastante útil sería usar metronidazol en crema, para aliviar un poco, paliar tal vez el grado de mal olor que puedan tener las heridas complicadas del paciente, ¿no? Y si hay sangrado, también incluso se recomienda adrenalina tópica, pero bueno, esto tampoco es que se consiga con mucha facilidad o se haga con mucha frecuencia. En relación a los cuidados de la boca y los labios, ¿no? Esto también es importante. En la medida de lo posible, cuando el paciente esté algo incorporado, o más o menos a 45 grados, se le puede hidratar con agua. Las infusiones, no se recomienda usar preparados como clorexidina, por el contrario pueden ser irritantes para la boca del paciente. Si vemos que es un paciente que no está deglutiendo ya, que no está salivando de forma adecuada, ese es un concepto importante también. Recordemos que la flora bacteriana está muy bien regulada por la salivación, ¿no? Y por el movimiento que hacemos al deglutir. Al perder este movimiento, comienza a haber una disbacteriosis a nivel de la mucosa oral. Entonces, hay gérmenes que comienzan a proliferar y por eso que comienzan a haber acumulación de membranas, mal olor en la boca del paciente, ¿no? Por todo este cambio en la flora bacteriana de la boca. Y también cuando el paciente ya tiene, cuando está en fase agónica y ya no va a tener un nivel de conciencia alto, no va a estar muy despierto, hay que limpiar la boca con torundas humedecidas. Y si, por ejemplo, el paciente tuviera demasiado sarro en la boca, también sí se puede usar agua oxigenada diluida, ¿no? Para tal vez ayudarle a eliminar algunas acumulaciones de sarro importantes. Ojo también con el paciente agónico, si es un paciente mayor, hay que quitarle las dentaduras mal ajustadas. Estas pueden ser motivo de obstrucción de la vía aérea, puede también ser un motivo para que se acumulen gérmenes, ¿no? Como sabemos, ya está cambiando la flora de la boca y también es una medida importante, ¿no? Quitar prótesis, quitar estas prótesis que también no van a ayudar al paciente. Y recordemos que hidratar de forma subcutánea o intravenosa al paciente no va a mejorar la sequedad de la boca, ¿no? Muchas veces dicen, no, vamos a ponerle más suero para que mejore o más a nivel subcutáneo. La hidratación no se refleja en estos pacientes necesariamente en un aumento de la hidratación de la mucosa oral, ¿no? Ahora, cuando un paciente, es muy interesante porque también existen preparados en base a una serie de aceites, pero cuando el paciente está más despierto, ¿no? Que también pueden ayudar al tema del cuidado de la boca, ¿no? Hay toda una serie de formulaciones que usan algunos médicos, pero recordemos que en la agonía ya el problema es un poco mayor y no tenemos también la colaboración del paciente. En el control del dolor, bueno, cuando un paciente entra en agonía, no significa que ya está sintiendo tal vez como ya está el nivel de conciencia disminuido, le voy a bajar los analgésicos. No, no hay que retirar los opioides si el paciente está bajo dosis de opioides. Los incrementos de analgesia en este caso tienen que ser menos del 50%
¿no? Una de las cosas para evitar, por ejemplo, el tema del síndrome de hiperalgesia por opioides, ¿no? Cuando uno tiene una dosis de opioides en 24 horas y el paciente está requiriendo rescates, debemos tener en cuenta que estos rescates no deben superar el 50% de la dosis total, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú comienzas a dar, imaginemos, el paciente tiene 100 miligramos de morfina al día y de repente necesito rescates de morfina que llegan a 50, entonces no por eso le voy a poner 100, le voy a agregar 150 de morfina, porque a esas dosis de repente el paciente puede hacer un síndrome de hiperalgesia, entonces puede quedar más inquieto, ¿no? Estamos hablando de un paciente ya mucho más deteriorado, con caquéctico. Entonces, es mejor ir en aumentos de hasta el 33%, no 25, 30%, no subir hasta 50%. Recordemos cuando un paciente está en agonía, pues no va a poder comunicar si tiene dolor, pero es muy importante valorar la expresión facial, ¿no? Para tener en cuenta si tiene dolor. Por ejemplo, hay pacientes que en la noche el cuidador nos puede referir que se queda más intranquilo por la noche que por la mañana, ¿no? Entonces, ¿y qué sucede? Que sucede esto cuando la persona que lo cuida al paciente le pone las sábanas o lo tapa, ¿no? Y eso es una alerta para pensar que de repente hay un dolor neuropático de fondo y cuando tú le pones las frazadas le desencadenas el dolor neuropático y por eso que el paciente no duerme o está intranquilo, ¿no? Esas cosas, esos pequeños detalles, por ejemplo, que te da el cuidador, ¿no? Qué raro, el día está tranquilo, pero cuando va a dormir y lo tapamos, el paciente está agitado, ¿no? Entonces, puede ser que también tenga algo de neuropatía y hay que cubrir esa necesidad. Otra de las cosas que mencionan es que si el paciente ya está en agonía, no es necesario hacer ya una rotación de opioides como se haría en un paciente que está en mejor condición, que está despierto, ¿no? La rotación de opioides implica todo un ajuste de dosis y bueno, en el caso de un paciente agónico que sabemos que tal vez en pocos días vaya a fallecer, podemos manejar con el mismo analgésico, no tenemos necesidad, salvo que perdamos alguna vía que estábamos usando, ¿no? Pero no es lo recomendable hacer rotación de opioides ya en la fase ya terminal o en los días agónicos. El tema de la agitación psicomotriz y el delirio, esto es muy importante porque cuando el paciente está en agonía, tenemos que siempre descartar otras causas, ¿no? Porque sabemos que la enfermedad por sí puede dejar a un paciente pues con delirio, agitado, pero también hay otras situaciones, si no hemos ajustado un tema del dolor, si el paciente en ese momento se ha obstruido o está haciendo un globo vesical. Y otra de las cosas también importantes a estudiar o analizar en un paciente en agonía es que no tenga impactación rectal, o sea, impactación de heces. A veces la impactación fecal es un motivo de agitación de un paciente, ¿no? El paciente, si bien no come, pero podría haber retenido heces de varios días. Y hay que considerar la sedación, claro, si esto es un síntoma que ya no se puede controlar con otras medidas, ¿no? Pero vean que hay algunas condiciones que podrían favorecer la agitación de un paciente en el estado de agonía, ¿no? Sobre todo, bueno, y lógicamente estados febriles también. Bueno, la disnea también es algo que se puede presentar, ¿no? En los pacientes agónicos. Generalmente la dosis de rescate para la disnea es el 25% de la usada para el dolor, ¿no? Como cálculo. ¿Qué opciones se pueden manejar? Por ejemplo, midazolam 5 miligramos subcutáneo intravenoso y la otra opción es usar morfina, ¿no? Lo que acá solemos usar más es la morfina, ¿no? Que la podemos usar 2.5 miligramos como dosis de inicio para estados disneicos vía subcutánea, pero también tenemos la opción de usarlo intravenosa, de forma intravenosa. Ya les hablé del tema de la saturación, que no es necesario controlar de forma estricta la saturación, y hay que siempre evitar el oxígeno por mascarillas, ¿no? Siempre es mejor las gafas nasales. Eso también hay que aprender a explicar a la familia, porque muchos familiares tienen acceso a balones de oxígeno, y a veces cuando el paciente está más disneico, creen que porque le vamos a poner la máscara Venturi el paciente va a estar mejor, y a veces no es así. Hay que explicarles que se puede controlar también con medicación. Los estertores, esto también es un problema ya, creo que de los más frecuentes que se ven en los pacientes agónicos. La disminución del nivel de conciencia y la falta de paquetes musculares adecuados hacen que la respiración sea más lenta y por lo tanto no haya una adecuada amplexación pulmonar. Esto ocasiona la acumulación de secreciones
Y por eso es muy importante que el médico, cuando visite al paciente, como lo está visitando, siempre ausculte a su paciente, ¿no? No hay que olvidarnos de auscultarlo, porque es un paciente agónico, vamos a dejarlo de auscultar. Siempre hay que auscultar porque probablemente en la agonía podamos comenzar a escuchar que ya se están acumulando estertores a nivel pulmonar, o escuchemos estertores en la auscultación. Y en estos casos una recomendación es promover el decúbito lateral con el cuello levemente flexionado, ¿no? Generalmente hacia el lado izquierdo, y esta posición puede también ayudar a que las secreciones no se acumulen. Otra cosa también es facilitar masajes al paciente, ¿no? Por el cuidador. Y a nivel farmacológico tenemos la iosina, que la podemos dar en dosis de 20 miligramos cada 6 horas, o escopolamina 1 miligramo cada 6 horas, ¿no? Una vez iniciado el tratamiento con estos fármacos, no hay que retirarlo, ¿no? Porque a veces uno puede pensar, ok, ya bajaron los estertores, le voy a quitar mejor ya la iosina porque pensamos que porque se le va a secar la boca. No, en estos casos es un tratamiento que si tú lo instalas, tienes que dejarlo de mantenimiento, ¿no? Si es un paciente que ya está en fase agónica, hay que dejar el tratamiento instaurado. ¿Por qué? Porque incluso también puede prevenir acumulación de secreciones a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, a nivel intestinal también. Entonces recordemos que el paciente está más susceptible de acumular secreciones y por lo tanto el mensaje es, si tú le iniciaste ya iosina a tu paciente en la fase agónica, pues no se lo quites, aún mejor, ¿no? Hemorragia, ¿no? Esto es muy brusco, es una situación bastante difícil. Si uno tiene un paciente con neoplasias o una enfermedad oncológica potencialmente hemorrágica, siempre hay que pensar en la situación, sobre todo si está en casa el paciente, al cuidador hay que también instruirlo, ¿no? Una vez, por ejemplo, me pasó que en emergencia, cuando era R2, llegó un paciente con un cáncer de esófago avanzado y el paciente llegó bastante mareado, el paciente se comenzó a sentir mal en la cama de emergencia de observación y en un momento dijo, doctor, siento que me sale sangre, ¿no? Y tosió y pues eliminó una buena cantidad de sangre y a los pocos segundos, eh, algo que nunca había visto, nunca me había pasado, ¿no? Desde recién de residente de segundo año, vi una hemorragia importantísima en el paciente. O sea, en ese momento lo que hicimos fue ponerle una midazolam a una dosis alta, que fueron 30 miligramos, para que dejara dormido al paciente, porque es una sensación terrible de ahogo para el paciente, ¿no? Entonces, esto pasó en el hospital, ¿no? Y yo le decía a mi reciente mayor, ¿qué hubiera sido si hubiera pasado en casa? Porque fue una hemorragia masiva. Entonces, si uno tiene un paciente con una neoplasia potencialmente hemorrágica, por ejemplo, por eso es importante que el médico revise la historia, ¿no? Si era una lesión que estaba muy cerca a un vaso sanguíneo, sobre todo a nivel esofágico, o esto sucede también en pacientes, no lo he puesto, pero con neoplasias de cabeza y cuello también. Como han recibido tratamientos a nivel local, los tejidos muchas veces quedan muy frágiles, susceptibles de sangrado. Entonces, hay que también instruir a la familia. Miren, en algún momento su familiar, en los días más difíciles, puede sangrar, ¿no? No necesariamente es en un proceso agónico, pero sí hay que avisar a la familia que podría sangrar. Y una de las cosas para prevenir esto es tener a la mano toallas o ropas de color oscuro, ¿no? Porque la sangre tiene un impacto muy fuerte en los familiares, en las personas que atienden. Entonces, una medida es esa, ¿no? Tener a la mano toallas oscuras, verdes o negras, algo negro para que no se vea si es que el paciente presenta el sangrado. Y si el paciente está comenzando los días previos a tener expectoración hemoptóica o está comenzando a tener episodios de hemoptisis, es importante dejar siempre medicación precargada, como sería en este caso el midazolam a 15 miligramos, ¿no? Ya sea bien de venosa o subcutánea, para en todo caso ayudar al paciente y que sufra lo menos posible, ¿no? Y bueno, si el paciente tiene el sangrado y hay familiares, se les puede hacer salir y explicarles que ha acontecido una hemorragia. Esto es muy importante y pueden presentarlo a algunos pacientes. Entonces, dentro de las medidas no farmacológicas ya explicamos las medidas físicas, pero también hay medidas ambientales, ¿no? Yo recuerdo un día que fui a ver a un paciente y me llamó mucho la atención porque la cama del paciente, o sea, uno entraba a la casa y la cama estaba frente a uno. O sea, de la puerta principal estaba la cama ahí y al lado estaba la sala
y ahí estaba la cocina, y ahí estaban comiendo. La cama de cuidado del paciente estaba rodeada de toda la familia, con la cocina, la sala y el paciente. Entonces era un poco un ambiente, tal vez para la familia lo veían así, pero había niños pequeños y entonces no tal vez era la situación ideal, ¿no? Lo preferible es que haya una habitación individual para el paciente. Cuando un paciente está en fase agónica, también hay que evitar el excesivo peso de la ropa, ¿no? Que también puede ser molesto para el paciente. La temperatura tiene que ser adecuada. Y otra de las cosas importantes en la fase agónica es organización de las visitas, ¿no? Porque recordemos que también el paciente puede percibir que hay mucho ruido, eso puede perturbar la tranquilidad del paciente y para de esta forma también tener un clima de respeto adecuado para el paciente y tal vez para el cuidador principal. Son medidas ambientales que hay que tener en cuenta. La luz también del lugar, la luz de la habitación, no debe ser muy intensa, no debe estar expuesto mucho al ruido. Y estas cosas a veces el paciente también las anticipa. Ojo, por eso es importante que antes que el paciente entre en la fase de agonía, cuando es un paciente con el cual todavía se puede dialogar y conversar, es muy importante preguntarle, ¿no? Si quiere ver a alguna persona o tiene con quién conversar que no haya visto y con quien desea comunicarse, ¿no? Para darle la oportunidad también de despedirse, ¿no? Sobre todo esto hay que hacerlo, ahí hay que tener mucho tino, ¿no? Porque si vemos que es un paciente que ya se está deteriorando, de repente que en los días siguientes va perdiendo rápidamente fuerza y su nivel de conciencia no es constante, pues es una cosa a plantear, ¿no? Para que el paciente no pierda esa oportunidad. La atención a la familia es otro aspecto también importante y esto tiene que ver con el rol del cuidador, ¿no? Siempre la familia puede tener dudas sobre la atención y alterar su rol del cuidador. Entonces, por eso es importante que el médico tenga una comunicación constante con el cuidador principal. Esto puede conllevar, si el paciente y el cuidador tienen dudas sobre el cuidado, a un impacto emocional también, que lo puede agotar e ir en detrimento del cuidado del paciente. Esta foto es muy bonita, seguro la han visto en el manual que entregaron en el Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos. La saqué de ahí. Y bueno, incluso algunos, es importante que cuidemos mucho al cuidador principal porque él es el interlocutor del equipo, ¿no? Nadie mejor que él para poder expresar las inquietudes, las dudas de la familia y también para que sepa que el paciente entrando en fase agónica es un paciente que va a comenzar a cambiar mucho en su aspecto físico e incluso en el tema, y eso los va a impactar mucho en el tema emocional. Muchas veces también puede ser el momento del inicio del proceso de duelo, ¿no? A veces el proceso de duelo no comienza cuando el paciente ya falleció, sino que cuando ya el paciente entró en agonía, ya puede verse indicios de un proceso de duelo, ¿no? Pueden comenzar el cuidador, los familiares a tomar una actitud ya como si el paciente ya no estuviera con ellos, ¿no? Y es muy importante por eso la revisión del proceso de duelo. Bueno, esto es todo un tema que tal vez no da para tocar, pero espero que se pueda revisar en otro momento. Pero la atención a la familia es muy importante en esta fase agónica porque va a haber cambios que se van a hacer, como les comentaba, el tema de la ingesta, el tema incluso de las visitas, que ya no van a ser tan frecuentes, ¿no? El hecho de decidir si, por ejemplo, el paciente va a recibir una sedación, un tema muy delicado, ¿no? Saber que sepan que ya no van a poder comunicarse con su familiar probablemente. Entonces son una serie de detalles que hay que tener muy, muy en claro con la familia, ¿no? Por eso es que se suele recomendar que las reuniones con un paciente que ya está en fase agónica siempre pueda participar, además del médico, alguien más del equipo de salud para que todos hablen un poco el mismo idioma, ¿no? Y no se contradigan con la información, con el mensaje respecto al paciente. Hay que tener algunas consideraciones también importantes. Comentar en la fase agónica, comentar la disponibilidad del equipo, ¿no? Si antes veíamos al paciente semanalmente o cada 2 semanas, hay que estar un poco más a la mano, tal vez por teléfono también, para responder las inquietudes. Hay que también favorecer la expresión de los sentimientos, tanto principalmente de los familiares, proporcionar nueva información, ¿no? Porque no va a ser la misma información de hace unas semanas con el paciente, ¿no? Esto va a ir cambiando. Y revisar y compartir objetivos, ¿no? ¿Qué objetivo ahora tenemos con nuestro paciente? ¿Qué objetivo tenemos? Que no pase esto.
no vamos a darle más de comer, entonces dejemos que el paciente esté tranquilo. Cambian los objetivos, ¿no? En un paciente que está en fase agónica. Y lo que les hablaba de prevenir también las crisis. Es importante que cuando un paciente entra en agonía, ya no es el paciente de antes, ¿no? Que el familiar, que el cuidador principal hablaba con él, le preguntaba qué deseaba comer, le preguntaba si lo llevaba al baño, si le ayudaba con esto, le comunicaba alguna inquietud al médico tratante, pero cuando el paciente entra en fase agónica y disminuye su nivel de conciencia, el cuidador va a sentir que su rol disminuye, se va a sentir como que ya menos útil, y eso tiene que percibirlo, y el médico del equipo tiene que fortalecer, ¿no? Al contrario, decir, no, ahora tu rol es acompañar, tener mayor contacto físico con el paciente. Es importante no hacerle sentir que está dejando de ser útil porque el paciente está en la fase agónica. Siempre es difícil también explicarle a los niños y a los ancianos, pero lo que recomiendan los expertos y las guías es que en algún momento se tiene que explicar que probablemente el familiar no vaya a estar con ellos en unos días, ¿no? Eso también es un tema bastante difícil, pero recomiendan que se explique. Considerar también aspectos prácticos, por ejemplo, ¿no? Uno de los aspectos prácticos es cuando el paciente ya está en agonía, los familiares pueden preguntar, ¿no? ¿Y qué pasaría si fallece? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién llamo? ¿Qué pasa si fallece en la madrugada? ¿Lo voy a llamar a usted, doctor, o a dónde llamo? Cosas prácticas, ¿no? Para el paciente, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente comienza a convulsionar? Son aspectos prácticos que antes de repente no se discutían, pero que en la fase agónica se van a tener que tocar. Y algo muy importante, tener en cuenta los aspectos espirituales. Para mí siempre ha sido complicado el tema de... No entendía mucho el aspecto espiritual, pero más o menos encontré una definición, ¿no? La búsqueda de lo sagrado en todas las experiencias de la vida, como un camino consciente que lleva a la conexión con uno mismo, con los demás y con la naturaleza, ¿no? Los aspectos espirituales, tal vez esto se ve más en el momento en que el paciente está en un nivel de conciencia diferente, ¿no? Sobre todo, qué cosas como persona siente que ha logrado, qué no ha logrado, y siempre explicarle, por ejemplo, hay un oncólogo que siempre explicaba a sus pacientes, les hacía ver a los pacientes que esos días últimos difíciles eran como una carretera pegada a un abismo. La muerte no era el final del camino, sino la muerte siempre era el abismo que estaba al lado, ¿no? Y siempre le decía, deja que siga yo le hacía decir a los pacientes, permíteme, o le decían a la divinidad en la que creían, o en aquello que se aferraban, déjame seguir el camino, yo sé que tú estás al lado, y tú me acompañas en el camino. O sea, le hacían verbalizar el tema de la muerte, pero yo voy a seguir el camino, y yo sé que estoy mirando siempre al otro lado porque sé que podría acontecer en cualquier momento. El tema espiritual también implica a la familia, ¿no? En un tema agónico, reunir aquellos elementos tal vez que el paciente expresó en algún momento que quería tener al final de la vida. Esto también tiene que ver con las voluntades anticipadas y el testamento vital. Si es que al final de la vida el paciente habría querido que esté tal persona, o algún pastor, si es creyente de alguna fe, que lo acompañe también en esos momentos. Son aspectos que no se pueden descuidar y se deben conversar con la familia, ¿no? Respecto al tema espiritual. Y bueno, cuando hablamos del tema de, ya entrando a la parte farmacológica, la sedación paliativa, yo prefería usar este término a sedación, a sedonalgesia, porque la sedonalgesia es un término que más se usa en el aspecto de anestesiología cuando se está haciendo un procedimiento y se requiere rápido sedar a un paciente, pero de forma transitoria, ¿no? Más ahí se usaba el término de sedonalgesia, pero en los pacientes que entran en agonía, en los pacientes terminales, un paciente con cáncer en una fase agónica, se habla más de sedación paliativa. Y es una maniobra terapéutica la sedación paliativa para prevenir el distrés, ¿no? Que puede ser previsible y cierto, producido por una maniobra diagnóstica, maniobras terapéuticas o en circunstancias propias de una enfermedad. O sea, la sedación tiene bastantes conceptos, pero la sedación paliativa tendría que ver más con la última parte, ¿no? Circunstancias propias de una enfermedad, y es para tratar un síntoma físico o psicológico refractario a otros tratamientos.
La refractariedad es muy importante definirla bien, porque muchas veces, por eso es que justo hay que tener en cuenta que el médico que evalúa a un paciente con un síntoma refractario tiene que revisar muy bien la historia clínica, tiene que revisar muy bien la evolución de ese paciente para no cometer el error de llevar a un paciente a una sedación cuando todavía no ha agotado todos los medios o no ha descubierto tal vez la causa del síntoma refractario. Y eso es muy importante porque vamos a dejar a una familia sin la posibilidad ya de comunicarse con su familiar o va a tener un familiar en una situación muy diferente a los días previos. Entonces, es importante definir la refractariedad de un síntoma. Y hay que tener en cuenta que hay cosas que no son sedación paliativa. Por ejemplo, también estuvo este médico Tomás Sidle en el Congreso y es algo que, por ejemplo, mucha gente lo comentaba él, porque algo que mucha gente dice en Europa es que antes de sufrir una muerte insoportable prefiero la eutanasia. Y él decía, ¿no? Cuando alguien dice esto es porque no sabe que existen muchas formas de paliar el dolor, ¿no? Entonces, eso también es un mensaje para mucha gente que cree que porque ya está en una enfermedad terminal o está con dolor ya no hay nada más que hacer. Y eso sería un error, ¿no? O sea, sedar a un paciente simplemente porque está con dolor y cuando yo no he hecho el esfuerzo suficiente para aliviar su dolor usando fármacos. Entonces, sedación o sedación paliativa es una maniobra destinada a disminuir la excitación del sistema nervioso central de un paciente frente a una situación real o ficticia que es vivida como una amenaza insuperable, condicionando un estado de cierta indiferencia frente a la amenaza. O sea, es decir, aunque suena un poco poético, el objetivo final es proteger al paciente frente a un distrés emocional que no puede conseguirse sin disminuir el nivel de conciencia. Es decir, yo no puedo hacer que el paciente se libere de ese distrés emocional usando fármacos y sin que el paciente tenga una disminución del nivel de conciencia. O sea, únicamente disminuyendo el nivel de conciencia voy a poder aliviar el síntoma. Y es ahí por eso lo importante de definir que sedación paliativa no es una respuesta frente al distrés de la familia, ¿no? Porque a veces también vemos que cuando el paciente está con algún síntoma, la familia dice o te puede presionar a que ya, es momento de dormirlo, doctor. No dice, ya, yo no quiero verlo así, doctor, ya, duérmalo, por favor. Hay que tener también mucho cuidado con eso. Hay que también tener en cuenta que siempre la comunicación tiene que ser con el cuidador principal y tampoco es una práctica eutanásica, porque en la práctica eutanásica yo tengo como objetivo la muerte del paciente, ¿no? No tengo como objetivo aliviar un síntoma. Y en la sedación paliativa lo que sí yo busco es eso, aliviar un síntoma, a costa de una disminución del nivel de conciencia, ¿no? Tampoco es una sedación transitoria como tal, porque hay que siempre explicarle a la familia que esto podría ser permanente, no necesariamente transitorio. Una de las situaciones, por ejemplo, donde a veces se ve esto es cuando el paciente tiene hijos o hermanos y algunos hermanos no viven con el paciente o vienen de lejos, vienen de viaje y a veces imponen ideas, ¿no? A mí me ha tocado manejar esto, es muy complicado cuando vienen otros hermanos, otros familiares e imponen sus ideas o creen que las cosas se deben hacer de forma diferente y no han acompañado todo el proceso del cuidador principal que se ha estado ahí, ha visto que esto ha ido a más, que sabía que iba a pasar. Muchas veces es bastante complicado manejar, por ejemplo, cuando son hijos que vienen del extranjero o de fuera, ¿no? Creen que se pueden hacer otras medidas, tratan de cambiar el curso de las cosas. Y una vez me acuerdo que veía una paciente y vino el hijo del extranjero y me decía que lo va a manejar con un médico ayurveda que veía a su mamá en Estados Unidos. Entonces, el médico ayurveda en ese momento ya en la fase agónica contemplaba usar cosas que no eran el momento de usarlas, ¿no? Vitamina C, quería que le pongamos magnesio cada 4 horas. Entonces, fue muy difícil conciliar, ¿no? Y explicarle que ya no era el momento, que probablemente el paciente estaba teniendo una falla orgánica, falla en sus órganos y que no iba a responder a esos tratamientos, ¿no? Pero es así, cuando alguien entra bruscamente al escenario, pues en vez de aportar nos va a ser complicado y hay que explicarlo bien a la familia y al cuidador principal. Entonces, eso no es sedación paliativa. Ahora, esto sí es importante. Yo creo que es más que hablar del fármaco, es importante el tema de los requerimientos éticos, ¿no? Lo que le decía es una existencia, ¿qué tiene que haber de requerimientos
a nivel ético para que primero como equipo no tengamos problemas cuando hablemos o cuando planteemos una sedación. Primero, existencia de un síntoma refractario, ¿no? Es decir, un síntoma que ya hemos tratado con todo lo que tenemos a la mano a nivel farmacológico y no hemos logrado aliviar. Tiene que ser un síntoma que hemos explorado también por alguna etiología que no hayamos podido controlar. Y tiene que haber un consenso del equipo, eso es importante, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo le digo a la familia que este es un síntoma que no se alivia con nada, y bueno, viene la enfermera y comenta que no, que probablemente sea por esto, ya ahí no estamos funcionando bien, no vamos a mandar el mismo mensaje. Y probablemente hayan dudas en el cuidador cuando se contradiga algún miembro del equipo respecto a cuándo iniciar la sedación. El objetivo importante es mejor dicho, el objetivo es disminuir el sufrimiento del paciente y no necesariamente disminuir el nivel de conciencia más allá de lo necesario. Hay pacientes que con dosis no muy altas podrían tener un control más o menos de su síntoma y no llegar a estar completamente dormidos, y para eso vamos a evaluar una escala también de sedación. Otra cosa importante es disminución proporcionada del nivel de conciencia, ¿no? La escala de Ramsay, es importante que cuando el equipo comience o tenga pensado iniciar una sedación, evalúe al paciente para ver en qué nivel está esa sedación y hacer el monitoreo y reportarlo siempre en la historia clínica. Y este es un tema también muy importante, que es la existencia de consentimiento, ¿no? Hay que procurar obtenerlo. Lo que las guías recomiendan y los expertos de las sociedades de cuidados paliativos es que no necesariamente es un documento que diga yo consiento que se me realice sedación paliativa, ¿no? Esto muchas veces se puede conversar con el paciente cuando el paciente está todavía en un estado más aceptable a través del diálogo con el equipo, o cuando el paciente incluso ha expresado esto en las voluntades anticipadas o en el testamento vital. Pero muchas veces lo que se hacía en la práctica es que si tú ves a un paciente que está muy mal, por ejemplo, está muy disneico, el médico debe sentarse con el paciente y comenzar a explicarle, ¿no? Mira, mi querido Luis, hemos intentado, porque el paciente está despierto, hemos intentado ayudarte, te hemos puesto de todo, pero vemos que no estás respondiendo y te vemos, ¿no?, muy fatigado. Queremos ayudarte, te vamos a poner medicación, pero sabemos que esta medicación podría tener el efecto de que te quedes más dormido, ¿no? Entonces, ese diálogo es muy importante con el paciente y con el familiar. Y cuando uno conversa y obtiene la aceptación del paciente, luego de haberle explicado, sí, eso tiene que quedar registrado en la historia clínica, ¿no? No como un formato, pero sí en la evolución, ¿no? Se conversó con el paciente, se le dijo que el síntoma ya es difícil de controlar, ¿no? Y se le planteó comenzar un proceso de sedación, ¿no?, para manejar el síntoma refractario. Y siempre recalcar que ya se buscaron otras causas del síntoma refractario. Ahora, síntomas refractarios, hay muchos, pero bueno, los más comunes que vamos a ver son el delirium, la disnea, el dolor, hemorragia, que bueno, ya esto es más brusco, y crisis de angustia y pánico, ¿no? Todos estos son los más frecuentes que podemos observar. Y luego de eso, revisando más, vamos a ver que también puede haber una escala que nos ayuda a valorar la analgesia en los pacientes, la sedación, perdón, ¿no? La escala de Ramsay es muy ya conocida, tiene 6 niveles. El último es en el nivel donde ya el paciente no hay respuesta, pero en los previos sí hay todavía una respuesta que puede ser agitada, tranquila, estímulos verbales, como en el nivel 3, que puede ser una respuesta rápida y agitada en el 4, pero la otra es una respuesta rápida y tranquila a la presión clavelar o a los estímulos dolorosos, ¿no? Esto puede ser una herramienta también para ponerlo en la historia del paciente. Y el otro tema que estábamos hablando era las recomendaciones para obtener el consentimiento para la sedación paliativa o sedación en agonía, ¿no? Primero, revisar a detalle la historia clínica, como les decía, para buscar si puede haber algún factor etiológico que esté condicionando el síntoma refractario. Existencia de un testamento vital, también hay que preguntar a la familia si el paciente había dejado algunas voluntades previas o había expresado su voluntad en caso estuviera en una situación así. Conversación con la presencia de alguien del equipo, si es posible. Cuando se toca el tema de la sedación, es recomendable que alguien más del equipo esté, además del médico, ¿no?, para que sepan que fue un poco en consenso con el cuidador.
revisar cómo se ha llegado a la situación actual. Es importante, cuando ya el paciente tiene un síntoma refractario, hacer el ejercicio de verbalizar todo lo que se ha hecho con el paciente. Bueno, recordemos que Carlos estuvo así hace 3 semanas, luego la siguiente semana comenzó a tener este problema de fiebre, luego parece que ya no le pasaba muy bien el murmullo en el pulmón derecho, luego vimos que comenzó a toser, o sea, es decir, a la familia hay que hacerle un poco el proceso, el recuerdo de todos los días previos, un poco en el proceso de enfermedad y cómo se han ido manejando las cosas, para que también así comprendan cómo se está llegando al momento de la sedación. Ya no es decir bruscamente, bueno, vamos a hacerlo, no. Sino hay que un poco recapitular, porque el cuidador también se va a hacer preguntas, ¿no? Pero si la semana pasada estábamos así, ¿por qué ahora está así mi familia? Lo otro es explicar y recordar la posibilidad de disminuir el nivel de conciencia. Bueno, eso es lo que ya habíamos discutido. Explicar los efectos esperados a la familia. Siempre es importante usar un tono de duda razonable. ¿Y esto por qué? ¿No? Porque yo, por ejemplo, a veces he iniciado sedación en algunos pacientes y varía mucho, ¿no? El nivel de sedación. Hay pacientes que toleran dosis de midazolam bastante altas y no necesariamente van a comenzar a tener un nivel de sedación adecuado. Esto es muy variable y hay que decirle a la familia que esto se puede ir ajustando, que esto puede ser progresivo. Y, por ejemplo, uno le puede decir también, no, yo le voy a comenzar a dosis bajas la sedación, pero de repente tú le inicias y por el estado general del paciente, el paciente rápidamente entra en sedación. También hay que tener cuidado y manejar eso, ¿no? Porque tú puedes crear la expectativa a la familia de que esto no va a ser rápido y de repente el paciente se duerme. Yo, por ejemplo, ¿dónde he visto que la sedación se instala muy rápidamente? Lo vi en los pacientes con neoplasias hepáticas o, por ejemplo, pacientes que tenían enfermedad hepática, con metástasis hepáticas. Esos pacientes, por ejemplo, tienes que tener cuidado al ponerle las dosis, porque si tú le dices a la familia que lo vas a sedar progresivamente, que vas a ir de poco en poco y le pones una dosis no ajustada, el compromiso hepático va a hacer que el paciente rápido duerma. Y también eso puede ser muy brusco para la familia, salvo que sea un síntoma que definitivamente no se ha podido controlar con nada ni con rescates. Y siempre hay que plantearle a la familia y cuidador que hay la posibilidad de revisar el resultado, ¿no? Es decir, si tal vez comenzaste con dosis de midazolam y el paciente ha comenzado a mejorar con esas dosis, le dejamos solo con rescates, ya no le tienes por qué seguir subiendo la sedación, porque ya llegaste a controlar el síntoma refractario, ¿no? No tienes que ir al tope y decirle, ok, de acá vamos y no paramos, no. Generalmente no se acostumbra a firmar documentos para una sedación paliativa, pero como les dije, sí es importante obtener la anuencia del paciente previamente, o sea, comenzar a planteárselo cuando el paciente ya se le vea muy mal con un síntoma refractario, o también de la misma familia, ¿no? Pero esto tiene que quedar siempre escrito en la historia clínica. Pero no tiene que haber un documento. Bueno, la elección de la vía de la administración, estas son cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Mantenimiento en los analgésicos, no hay que quitar los analgésicos. En la sedación hay que simplificar el tratamiento, ¿no? Ya no de repente quitar la dexametasona, quitar la metoclopramida, algunas cosas que ya no son necesarias, dejar al paciente con el mínimo componente de fármacos, supervisar la inducción de la sedación con los ajustes. Hay que pautar rescates también para el paciente, porque en el proceso de sedación el paciente puede tener momentos de exacerbación, y cálculo de la dosis total del sedante, ¿no? Generalmente el cálculo se realiza con la dosis planteada en 24 horas, sumándole los rescates que ha necesitado. Y muy importante es que cuando comenzamos este proceso de sedación, vamos a entrar a una situación de últimos días y de una probable previsión de muerte cercana, ¿no? También tienen que estar conscientes de ello. Y hay que tener siempre prudencia en la información sobre la muerte inminente en pacientes con alto distrés. Es decir, si el paciente todavía está despierto, si el paciente todavía tiene cierto nivel de conciencia, nos escucha, no tampoco hay que decirle que va a acontecer una muerte inminente en él por lo que vamos a hacer, ¿no? Porque esto pues impacta negativamente y no es lo correcto.
Ahora, respecto a los fármacos, pues el estándar es el midazolam, ¿no? Una benzodiazepina de acción bastante rápida. Esto ya se ha usado hace mucho tiempo. Anteriormente se intentaron otros fármacos, pero bueno, el fármaco de elección es el midazolam, que tiene una excreción renal, y la dosis máxima a la que podemos llegar es 240 miligramos día. Es decir, cuando uno inicia una sedación, no debe pasar la sedación de 10 miligramos por hora, ¿no? Indicaciones: disnea refractaria, hemorragia masiva, delirio refractario, lo que más o menos ya habíamos conversado. Y otra cosa importante es el inicio, ¿no? El inicio subcutáneo puede hacerse con inducciones en bolo de 10 miligramos y luego con rescates también de 10 miligramos. Acá la dosis inicial es subcutáneo, ¿no? Si tuviéramos la opción de hacer una infusión subcutánea, la dosis estándar es 60 miligramos en 24 horas, ¿no? Y aquí no se hacen diferencias en las guías, puede ser a nivel subcutáneo 60 y a nivel intravenoso también, 60 miligramos en 24 horas, pero la inducción aquí es menor. A nivel intravenoso podemos comenzar con 5 miligramos y los rescates también de 5 miligramos. Pero hay que tener en cuenta que si es un paciente mayor de 80 años, si el paciente está caquéctico y previamente no hemos usado benzodiazepinas, la dosis debe ser al 50%. Y eso es verdad, ¿no? Siempre hemos manejado pacientes con un menor peso, que están muy debilitados, muy flaquitos, son personas pequeñas, que con 30 miligramos tú puedes ya tener una sedación adecuada en el paciente. Entonces tenemos las dos opciones. Y este es un fármaco que también les quería compartir, que es la levomepromacina. Es un neuroléptico que está indicado, bueno, en Europa se usa mucho, aquí no sé si estará disponible. Bueno, tenemos también la clorpromacina, otro neuroléptico, pero la levomepromacina se usa en delirio refractario al haloperidol y es uno de los fármacos usados cuando el paciente no responde a midazolam. Recordemos que la sedación con midazolam podría llegar a un máximo de 240 miligramos, pero ¿qué sucede si después el paciente todavía no llega a tener un control del síntoma refractario? Yo les comparto una vez de un paciente con glioblastoma multiforme, un paciente joven de 25 años, que luego de haberse resecado la enfermedad, comenzó a tener progresión de la tumoración y la zona donde estaba la enfermedad localizada era una zona bastante epileptógena. O sea, el paciente estaba todo el tiempo con convulsiones, muy agitado, convulsionaba frecuentemente, estuvo con anticonvulsivantes mucho tiempo, se le intentó controlar de esta forma, pero finalmente el equipo médico luego evaluó que era un síntoma refractario y le comenzamos midazolam, ¿no? Le comenzamos midazolam, pero llegamos a las dosis, creo que no fueron más de 240, lo que recuerdo, el paciente, ¿no? Y es ahí donde giramos a usar la levomepromacina, ¿no? En España se llama Sinogan, la marca, pero obtuvimos un buen grado de sedación con este fármaco, ¿no? Fue un rescate prácticamente para la situación del joven y también está pues indicado para estas situaciones cuando no responden a midazolam, es una opción. Es importante que también es útil en oclusiones intestinales malignas, puede tener el riesgo de retención aguda de orina y únicamente no tendríamos que tener mucho cuidado si el paciente tiene una insuficiencia hepática grave, ¿no? La inducción es un bolo de 25 miligramos. 25 miligramos viene la ampolla y esto se coloca vía subcutánea intravenosa cada 8 horas. En bomba de infusión se puede llegar hasta 100 miligramos de forma subcutánea intravenosa por 24 horas. Ahora, con respecto al midazolam, si algo que no había comentado es que necesita un ajuste rápido de dosis. Si el paciente, por ejemplo, has iniciado la infusión del midazolam y ves que está todavía con el síntoma y se repite y está requiriendo más de 3 dosis de rescate en 4 horas, en las primeras 4 horas de la infusión, se recomienda que se incremente ya la infusión para las siguientes 4 horas, ¿no? Y los rescates de midazolam suelen corresponder a la sexta parte de la dosis total también del midazolam. Pero entonces cuando tú inicias una sedación con midazolam, tienes que monitorizar muy bien las primeras 4 horas.
El fenobarbital es un fármaco, bueno, es un barbitúrico que se usa también en sedación en síntomas refractarios. Hay que tener la consideración en pacientes que tienen antecedente de convulsión y dificultad para el acceso intravenoso. Y hay que reducir también, si el paciente está con opioides, la dosis a la mitad, porque puede haber una reacción cruzada, ¿no? Generalmente no hay que mezclarlo con otros medicamentos. No es un fármaco que usemos mucho en sedación, no lo solemos usar. Se usa más en el ámbito hospitalario y es de indicación, puede tener una indicación a nivel de vía intramuscular o también podría usarse de vía continua subcutánea, ¿no? De hecho, hasta 800 miligramos en 24 horas. Y el propofol también es otro fármaco que se podría usar en sedación, más o menos tiene las mismas indicaciones, pero siempre con el aval de que podría tener una exacerbación en el tema de pacientes que están con convulsión. Las mismas indicaciones para el fenobarbital y esta es la dosis. Entonces, a manera de resumen, si tenemos un esquema general para pacientes con síntomas refractarios, siempre hay que preguntarnos, ¿no? ¿Hay otras opciones terapéuticas realistas para aliviar el síntoma sin comprometer el nivel de conciencia? Si es que las hay, pues las ofrecemos, ¿no? Y si no las hay, iniciamos el proceso de sedación para el paciente. Como ya les había comentado, hay que compartir la decisión con el equipo, informar a la familia, obtener el consentimiento, registrar todo el proceso en la historia clínica y registrar los procesos, los aspectos procedimentales, ¿no? ¿Cuál es el síntoma o problema del paciente? Si es disnea, dolor, hemorragia, ansiedad, pánico, siempre la primera opción es midazolam, sea por vía intravenosa o por vía subcutánea. Y como segunda opción, las guías dan levomepromacina. Esto es un poco el manejo con las guías españolas, ¿no? Usan siempre como siguiente opción la levomepromacina o el Sinogan. Pero si el principal problema del paciente es el delirio, ojo, en nuestro medio, si tenemos delirio, lo solemos manejar con haloperidol, ¿no? Generalmente podemos ir a dosis altas de haloperidol, pero el haloperidol también no tiene un techo muy alto, no te da opción de usar dosis tampoco como el midazolam. Por eso es que allá se usa como primera opción la levomepromacina. En nuestro caso, nuestra primera opción seguiría siendo también el midazolam. Si hemos intentado con haloperidol y no lo hemos conseguido, tendremos que usar el midazolam. De todas maneras, la levomepromacina, que es un neuroléptico, lo podemos usar por vía intravenosa o subcutánea. Y nuestra segunda opción aquí sería, pues, si hubiera la primera, el midazolam. Y en los dos casos, nuestra tercera opción lo dan como una opción si es vía intravenosa el propofol y si es vía intramuscular o en hospital el fenobarbital. Y bueno, recordemos que tras el inicio de la sedación hay que siempre revisar periódicamente al paciente, hay que evaluar siempre el grado de sedación al estímulo, si el paciente despierta tranquilo, si despierta angustiado, si el paciente hace movimientos erráticos, hay que ver si tiene secreciones bronquiales. Por ejemplo, una de las cosas que a veces nos olvidamos, que he visto mucho acá en el hospital, es que la sedación se maneja a veces sin la iosina. La iosina es muy importante porque cuando comienza sedación el paciente muchas veces ya se está acumulando de secreción. La dosis de iosina, no lo he puesto pero lo menciono, es de 6 ampollas en perfusión de 24 horas, ¿no? Debería comenzarse con esa dosis para poder cubrir bien el tema del control de secreciones en el paciente. Y bueno, hay que siempre evaluar la reacción y el estado emocional de la familia, ¿no? Ver que la familia cambia mucho el estado de la familia en cuanto a tranquilidad, cuando ven que el paciente ya deja de estar agitado, deja de estar taquipnéico. Eso se nota mucho. Y bueno, principalmente era eso. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de interés y de ayuda. Un tema que es bastante también delicado para los pacientes y la familia. Gracias. Pero no se contempla, a ver, esto es un poco también en el ambiente donde estamos, en el contexto donde nos movemos, donde vivimos, porque conocemos bien a nuestra población, ¿no? Lo que generalmente se hace, por ejemplo, en España es en la historia se coloca que bueno, ante el síntoma refractario se realiza tal procedimiento, se va a realizar tal procedimiento, se pone con quien se conversó, ¿no? Se ha hablado con el cuidador principal, que es la persona tal, pero ahí, por ejemplo, basta solo la firma del médico. No es necesario
que firmen otras personas dentro de la historia, ¿no? De repente, yo creo que, bueno, sí es cierto que hay un tema legal importante, porque sobre todo luego podría acontecer algún tipo de complicación con alguna persona que por ahí diga que eso no se le comentó, pero no existe pues un formato como tal, ¿no? O sea, no es que se promueva el hacer un formulario y que tienen que tener las firmas, ¿no? Lo que más bien se ha querido con el tiempo es justamente eh, liberar un poco a las familias de ese momento de firmar otra cosa y simplemente describirlo en la historia. Tal vez quizás en un futuro eso sería lo ideal, únicamente que esté reportado en la historia, adjudicando, señalando los nombres de las personas con quienes se ha hablado, ¿no? No necesariamente en un documento. Pero bueno, si está funcionando así y tiene su utilidad para ustedes, ¿no? Tal vez más adelante se podría amalgamar ya dentro de la historia que estaba usando el paciente, ¿no? No se recomendaba hacer un formato para consentimiento de sedación. Y la otra cosa sí que es muy importante, lo que pasa es que también en esas situaciones, muchas veces ya el paciente ya tiene, tal vez eso se trabaja mejor, el tema de las voluntades anticipadas, ¿no? Entonces, muchas veces ya se tiene esas voluntades, entonces la familia las suele respetar. Por eso que quizás tal vez se hace más fácil, ¿no? Pero tal vez en nuestro medio no se hace eso mucho, no en todos los pacientes tienen esa facilidad de tener un testamento vital y quizás por eso es que pesa más la familia, ¿no? Yo no digo que no se deba hacer, pero quizás con el tiempo se podría ir simplificando y que únicamente quede en la historia. Bueno, soy el doctor Zorrilla, médico geriatra. Felicitar al doctor por una buena exposición. También yo capacitado en España. Referente a lo que es sedación, lo aclaró el doctor. Y también creo que tener en claro, cuando se decide una sedación, no hay vuelta atrás. No hay que por la familia de repente suspender esa sedación o de repente, doctor, despiértelo porque viene la familia, falta la otra familia. Cuando se dispone o se indica la sedación va y va. O sea, no hay que regresar o pausar dicha sedación, ¿no? No sé qué nos puede decir el doctor. Claro, efectivamente, ¿no? Efectivamente, porque cuando uno ya toma la decisión de la sedación es porque teóricamente uno ya revisó las otras opciones que tenía, ¿no? Y ya hizo una evaluación concienzuda de la situación y vio que esto no va a revertir de otra forma o con algún fármaco diferente o tratamiento, inyección que yo le dé, ¿no? Es más, claro, lo que estoy de acuerdo con el doctor, esto no va para atrás, más bien al contrario, lo que sí puede ir de forma progresiva a veces, pero el médico, por ejemplo, quedaría muy mal, también como médico tratante o como equipo, si dicen, uy, le puse la sedación, no, ahora mejor se la quito porque veo que ya está mejor, ¿no? Eso explicaría que no se hizo una evaluación adecuada del paciente, ¿no? Que de repente no requería todavía esa sedación, únicamente requería un ajuste adecuado del tratamiento. Por eso es que es muy importante la evaluación previa, ¿no? De todos los síntomas que tiene, de los fármacos que ha recibido los días previos, de cómo ha evolucionado. Porque sí, o sea, si uno comienza una sedación, pues efectivamente no tendría por qué haber marcha atrás, ¿no? Es muy complicado y sería un poco incómodo y difícil también para el equipo, ¿no? Manejar esa situación. A veces los familiares o el médico que no conocía bien la historia del paciente solicitaba exámenes de sangre al paciente y salen resultados compatibles con bacteriemia, sepsis. ¿Cómo saber si es un problema agudo cuyo tratamiento podría prevenir parcialmente el deterioro del paciente? Bueno, espera la respuesta, la otra. Muy interesante esa situación. Claro, muchas veces, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen neoplasias que condicionan un estado de infección latente o constante. Por ejemplo, les digo una así muy típica, el cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga, al invadir estructuras como el piso vesical, etcétera, siempre va a condicionar que el paciente esté colonizado. Y en ocasiones puede disparar bacteremias, es decir, gérmenes a la sangre. Esto puede condicionar fiebre y esto puede producir situaciones de agitación en el paciente. Creo que lo voy a poner aquí.
Entonces, ¿qué sucede? Ahí también existe el manejo del antibiótico paliativo, ¿no? Se recomienda que no tenemos que dar, se apagó. Se recomienda que no tenemos que dar antibióticos de amplio espectro, por ejemplo, pero sí podemos dar antibióticos para disminuir episodios de fiebre, para disminuir carga de infección, ¿no? Y es por eso que el médico debe conocer muy bien a esta situación previa, ¿no? Mi paciente siempre tiene episodios de bacteremia, de infección. Ok, vamos a dar un antibiótico no para curarlo del germen, ojo, si es un paciente que ya está en una fase agónica, si es un paciente que está en un estadio muy avanzado de su enfermedad, no vamos a intentar darle antibióticos para curarle y eliminar todos los gérmenes, no. Podemos darle antibióticos para paliar, por ejemplo, que disminuyan los episodios de fiebre, que disminuyan las secreciones bronquiales, si está con una neumonía, porque mucho tiempo ha tenido una Klebsiella pneumoniae, entonces tú vas paliando de esa forma, ¿no? Eso lo vas a hacer inclusive sin necesidad de hacer exámenes, no tendrías que hacer una PCR porque tú ya conoces a tu paciente y más o menos sabes cómo es su cuadro clínico, ¿no? No es recomendable hacer pruebas de laboratorio porque quieras o no, cuando tú le das exámenes te vas a encontrar con parámetros alterados demás y vas a tener que explicarle a la familia cómo resuelves ese parámetro que muchas veces es producto de la enfermedad. Pero yo sí estoy de acuerdo de que a veces los antibióticos dados de manera paliativa también pueden ayudar a disminuir esos episodios de bacteriemia, de fiebre, y que en este caso sí podría controlarse un síntoma tal vez que está quejando al paciente por este trasfondo infeccioso. La doctora Margaret Tello nos pregunta, doctor, ¿podría aclarar por favor el concepto de testamento vital y voluntad anticipada? Sí. Bueno, el testamento vital generalmente es un documento, ¿no? Que el paciente ya dejó. Tiene este nombre, pero también las voluntades anticipadas no necesariamente pueden estar escritas, también podrían haber sido expresadas en algún momento de la evolución del paciente, ¿no? O sea, digamos que es un término más amplio. Voluntades anticipadas podría ser un documento o lo que el paciente expresó en la evolución de su enfermedad. Y testamento vital sí ya es un documento un poco más formal, ¿no? Que el paciente elaboró, se dio el tiempo y expresó sus deseos y opiniones para el final de la vida, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que decían que cuando estaban en fase agónica querían escuchar su disco favorito, querían que se traiga a la habitación a tal cosa, a tal cuadro, ¿no? Y esto está expresado en un documento, ¿no? Las voluntades anticipadas son un poquito algo más, además de escrito, también puede incluir la conversación que uno tenga con el paciente, ¿no? Entonces, damos por terminado la sesión de preguntas y le reiteramos las gracias al doctor Oliver Rúa por la excelente exposición. Palme, por favor, gracias. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.